Está endeudado y siente que no puede ahorrar ni un solo centavo. Esa es una de las creencias más comunes y más peligrosas. Muchas personas piensan que deben esperar a salir de todas sus deudas para empezar a ahorrar, pero eso las mantiene atrapadas en un ciclo sin fin. Lo que nadie les dice con claridad es que sí se puede ahorrar incluso estando endeudado, y en este vídeo descubrirá cómo lograrlo paso a paso, sin dejar de cumplir con sus obligaciones. Porque el problema no es cuánto se debe, sino cómo se administra lo poco que se tiene. Con estrategias claras, fáciles de aplicar y adaptadas a cualquier nivel de ingreso, aprenderá cómo construir un fondo de ahorro que le dé tranquilidad, incluso en medio de las deudas. Y si quiere más herramientas prácticas para mejorar sus finanzas, suscríbase ahora al canal Educa tu Billetera y active la campanita. Es momento de tomar el control. Número 1. ¿Por qué debes ahorrar si estás endeudado? Cuando una persona está endeudada, su instinto más común es dejar el ahorro en pausa y concentrarse únicamente en pagar lo que debe. Es una reacción comprensible. Si el dinero ya es escaso, ¿cómo va a separar algo para ahorrar? Sin embargo, este enfoque, aunque parece lógico, puede ser contraproducente y peligroso a largo plazo. La educación financiera moderna, respaldada por expertos como Dave Ramsey, Suze Orman y el Banco Mundial, recomienda justamente lo contrario: iniciar un fondo de ahorro pequeño incluso mientras se pagan deudas. ¿Por qué? Porque tener algo ahorrado, aunque sea una cantidad simbólica, funciona como un amortiguador frente a cualquier imprevisto. Si la persona no tiene ni $1 guardado y surge una emergencia, como una enfermedad, una reparación urgente o la pérdida del empleo, se verá obligada a adquirir una nueva deuda, lo que la hundirá más en el ciclo del endeudamiento. Ahorrar en medio de las deudas no significa dejar de pagarlas ni ignorarlas, sino actuar con estrategia. Un fondo de emergencia, por pequeño que sea, da seguridad psicológica, estabilidad y evita recaídas. La clave está en entender que el ahorro no es un lujo reservado para quienes tienen dinero de sobra, sino una herramienta básica de supervivencia financiera, incluso para quienes están en rojo. Además, el hábito de ahorrar, aunque sea una cantidad muy baja, activa un cambio mental poderoso. No se trata solo de acumular dinero, sino de entrenar el músculo de la disciplina, del autocuidado y del control. Muchos estudios de psicología financiera muestran que el simple hecho de ver crecer un ahorro, aunque sea lento, eleva la motivación, reduce el estrés y mejora la toma de decisiones. Ahora bien, no se trata de ahorrar grandes sumas desde el primer mes. Si una persona gana $300, puede comenzar con $3. Si gana 500, puede separar 5. Lo importante es que el ahorro sea constante y se separe antes de cualquier gasto. No es lo que sobra al final del mes, sino lo primero que se guarda. Por eso existe la famosa regla de págate a ti mismo primero, una práctica recomendada por casi todos los expertos financieros. En resumen, ahorrar mientras se está endeudado no solo es posible, es vital. Ayuda a prevenir nuevas deudas, mejora la salud emocional y prepara el terreno para una recuperación financiera sólida. Por eso quienes hoy están en deudas no deben preguntarse ¿puedo ahorrar?, sino ¿cómo puedo empezar, aunque sea con poco? Ese pequeño paso, constante y firme, es lo que marca la diferencia entre seguir atrapado o comenzar el camino hacia la libertad financiera. Paso número 1. Haz un diagnóstico realista de tu situación. Uno de los errores más comunes cuando se trata de finanzas personales es vivir sin claridad. Muchas personas no saben con precisión cuánto ganan, cuánto deben, ni en qué se les va el dinero. Y esa falta de control las mantiene en un estado de estrés constante, tomando decisiones a ciegas. Por eso el primer paso para empezar a ahorrar, incluso si se está endeudado, es hacer un diagnóstico financiero realista y completo. Este paso es como hacerse un examen médico. Si un doctor no sabe lo que está pasando en el cuerpo del paciente, no puede dar el tratamiento correcto. Lo mismo pasa con el dinero. Sin una visión clara de la situación actual, no hay estrategia que funcione a largo plazo. Para hacer un buen diagnóstico financiero, hay 3 elementos clave que se deben identificar y anotar.
Número 1. Los ingresos. Aquí se debe incluir todo el dinero que entra mes a mes. Salario, trabajos por encargo, ayudas familiares, ventas, propinas, lo que sea. No importa si es fijo o variable, lo importante es tener un número realista. Muchas veces al escribirlo, las personas se sorprenden al ver que ganan más de lo que creen, o que dependen demasiado de ingresos informales que no son constantes. Número 2. Los gastos. Este es el punto crítico. Lo ideal es dividirlos entre gastos fijos, como renta, servicios, transporte, y gastos variables, como comida, entretenimiento, salidas, compras impulsivas. Se recomienda revisar los últimos extractos bancarios, facturas y recibos. No vale con recordar de memoria. Hay que ver los números reales. Incluso existen aplicaciones gratuitas como Fintonic, Wallet o Spendee, que ayudan a categorizar cada gasto automáticamente. Número 3. Las deudas. Aquí es necesario listar cada una. A quién se le debe, cuánto se debe, qué interés se paga y cuál es la cuota mensual. También es útil anotar si hay algún retraso o penalidad. Este inventario permite priorizar las deudas más urgentes y evitar sorpresas. Una vez que se tienen claros estos 3 elementos, ingresos, gastos y deudas, se puede hacer un balance general. ¿Están gastando más de lo que ganan? ¿Hay gastos innecesarios que se pueden recortar? ¿Hay alguna deuda con intereses muy altos que se debería atacar primero? Este ejercicio, aunque puede ser incómodo al principio, es absolutamente necesario. Ayuda a pasar del caos al control, de la confusión a la estrategia. Y lo más importante, revela cuánto dinero puede destinarse al ahorro, incluso si es una pequeña cantidad. Tener un diagnóstico financiero no solo sirve para ahorrar. También reduce el estrés, mejora la comunicación en la familia y permite tomar decisiones más inteligentes. Porque cuando se tiene una visión clara, se deja de actuar por impulso y se empieza a construir con intención. Paso número 2. Ahorra una cantidad simbólica pero constante. Uno de los errores más comunes cuando alguien está endeudado es pensar que no puede ahorrar hasta que todo esté resuelto. Pero esa mentalidad es peligrosa, porque retrasa el proceso de salir del problema y perpetúa el ciclo de deuda. La clave está en comenzar a ahorrar una cantidad simbólica, pero hacerlo con constancia. No se trata de grandes sumas. Se trata de formar el hábito. De hecho, expertos en educación financiera como Dave Ramsey o Ramit Sethi recomiendan comenzar con lo que sea posible, aunque sea el 1% del ingreso mensual. La lógica es simple. El ahorro no depende del monto, sino del hábito. Cuando una persona empieza a separar una pequeña cantidad cada semana o cada mes, reeduca su mente para priorizar el futuro sobre el impulso del presente. Imaginemos un ingreso mensual de $300. Ahorrar 10% sería $30, pero si eso no es viable, se puede empezar con 5. Incluso con 3. El objetivo no es tener mucho al principio, sino romper la idea de que no se puede. Cuando el ahorro se vuelve automático, se convierte en parte del sistema, no en una excepción. Una estrategia útil es automatizar ese ahorro. Si se tiene cuenta bancaria, se puede programar una transferencia automática mensual o semanal hacia una cuenta distinta o hacia una billetera digital que no se use con frecuencia. Si se maneja todo en efectivo, se puede usar el clásico sistema de sobres o frascos, destinando uno para el ahorro. A ese frasco se le puede poner un nombre inspirador como fondo de escape o mi primer paso. Lo más importante es que ese dinero no se toque, no se mezcle y no se gaste. Es un fondo que empieza pequeño, pero que sirve para romper con la dependencia total del crédito. Incluso puede usarse más adelante como base para un fondo de emergencias o para cubrir gastos inesperados sin necesidad de endeudarse de nuevo. Este tipo de ahorro simbólico también ayuda emocionalmente. Ver crecer ese pequeño fondo, aunque sean solo unos pocos billetes o monedas, activa la sensación de progreso. Es un mensaje claro al cerebro: estoy avanzando. Y eso tiene un gran valor psicológico, especialmente cuando se está en una situación financiera difícil. Además, este hábito refuerza la disciplina.
Y la disciplina es lo que permite que más adelante, cuando se tenga más dinero disponible, se pueda multiplicar el ahorro sin esfuerzo, porque el sistema ya está establecido. En conclusión, el ahorro simbólico es más poderoso de lo que parece. No se trata de la cantidad, sino de la constancia. Es una promesa personal de que, a pesar de las deudas, uno puede construir algo propio. Y cuando eso se respeta mes tras mes, el resultado no solo se ve en el bolsillo, se siente en la tranquilidad y en el control que se recupera. Paso número 3. Usa la regla 80-10-10 para avanzar. Una de las preguntas más frecuentes que se hace una persona endeudada es: ¿cómo distribuyo lo poco que tengo entre tantos compromisos? La respuesta no está en pagar todo de golpe ni en vivir al límite, sino en aplicar una regla de organización que le dé estructura y equilibrio al dinero. Esa regla es conocida como la 80-10-10 y puede ser una herramienta clave para empezar a salir del caos financiero. La regla 80-10-10 consiste en dividir cada ingreso mensual en 3 partes esenciales. 80% para cubrir los gastos de vida, 10% para pagar deudas, 10% para ahorrar. Algunos dirán: pero yo necesito más del 80% solo para vivir. Y es cierto que esta regla puede necesitar ajustes al principio. Pero su valor no está en la perfección, sino en generar conciencia y un punto de partida realista y replicable. Veamos cómo funciona. Supongamos que una persona gana $500 al mes. Bajo esta regla, distribuiría $400 para sus gastos básicos, $50 para pagar deudas y $50 para ahorrar. Si eso suena inalcanzable en un primer momento, se puede iniciar con proporciones más reducidas, como 80 y 5-10-5, y ajustarlas progresivamente hasta alcanzar el equilibrio. Lo importante es no eliminar completamente el ahorro ni dejar de abonar a las deudas, por pequeñas que sean las cantidades. Al dedicar al menos una parte fija a ambos frentes, se rompe el ciclo de todo para sobrevivir hoy y nada para mejorar mañana. Además, esta regla tiene un beneficio psicológico clave: da estructura y control. En lugar de preguntarse cada mes qué pagar primero o cómo estirar el dinero, se sigue una fórmula clara que guía las decisiones. Esa sensación de orden reduce la ansiedad, mejora la toma de decisiones y permite que la persona se enfoque en lo importante: crear estabilidad en lugar de apagar incendios todo el tiempo. Esta técnica también tiene respaldo en la educación financiera tradicional. Instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y expertos como Harbecker recomiendan dividir los ingresos en porcentajes fijos, porque eso permite tener objetivos definidos y mejorar la disciplina financiera. Aunque cada persona puede adaptar los porcentajes según su realidad, lo fundamental es conservar siempre una parte para el ahorro, otra para la deuda y otra para vivir, evitando usarlo todo en el presente inmediato. En resumen, la regla 80-10-10 no es una fórmula mágica, pero sí es una herramienta simple y poderosa para empezar a tomar control del dinero, incluso en medio de las deudas. Con constancia y ajustes, esta estrategia permite avanzar sin sentir que se sacrifica todo, y poco a poco, construir un sistema financiero más saludable y sostenible. Número 5. Evita el error más común: esperar a tener más dinero. Muchas personas que están endeudadas y con pocos recursos cometen un error silencioso que las mantiene atrapadas: esperar a tener más dinero para empezar a ahorrar. Piensan que cuando ganen un mejor sueldo, terminen de pagar la deuda más grande o reciban algún ingreso extra, entonces sí comenzarán a guardar algo. Pero esa idea es una trampa peligrosa, porque si no se desarrolla el hábito de ahorrar ahora, tampoco se hará cuando se tenga más. La educación financiera moderna lo deja claro: los hábitos financieros no dependen del monto, sino de la mentalidad y la disciplina. Si una persona no sabe manejar $500, tampoco sabrá manejar 1000. Si hoy no puede separar $5 al mes, probablemente tampoco lo hará cuando tenga 50. Porque la clave no es cuánto se gana, sino cómo se organiza y se prioriza lo que ya se tiene. Este principio ha sido confirmado por múltiples estudios. Por ejemplo, investigaciones publicadas por la Universidad de Cambridge
y por el Behavioral Insights Team del Reino Unido, demuestran que las decisiones financieras no mejoran automáticamente con más ingresos, sino con más educación, estructura y conciencia. En otras palabras, el cambio real ocurre cuando se entrena el músculo financiero, no cuando llega más dinero. Esperar a mejorar la situación para recién entonces comenzar a ahorrar es como decir, voy a esperar a estar en forma para empezar a ir al gimnasio. El progreso llega con el proceso, no con la perfección. Por eso, aunque el ingreso actual sea muy bajo o las deudas parezcan imposibles, el mejor momento para empezar a ahorrar es ahora, aunque sea con una cantidad mínima. Además, empezar con poco genera una poderosa transformación emocional. Ahorrar $5 al mes no va a cambiar la cuenta bancaria de inmediato, pero sí cambia la identidad de la persona. Deja de verse como alguien que sobrevive mes a mes y comienza a verse como alguien que construye, que se cuida, que está en camino de mejorar. Ese cambio interno es lo que hace posible el luego aumentar la cantidad y sostener el hábito. Y hay otro punto fundamental. La vida no espera. Siempre habrá gastos, emergencias, compromisos. Siempre parecerá que es mal momento para ahorrar. Por eso, quienes esperan a que todo esté perfecto para empezar, terminan pasando años sin dar el primer paso. En cambio, quien ahorra desde ya, aunque sea una cantidad simbólica, entra en acción, se entrena y está listo para aprovechar mejor cada mejora futura. En conclusión, el mayor error no es tener deudas, sino postergar el hábito del ahorro hasta que las cosas mejoren. Porque el ahorro no depende del contexto, sino de la decisión. Y esa decisión puede tomarse hoy mismo, sin importar el monto. Ahorrar ahora, con lo poco que se tiene, es el acto más poderoso de libertad financiera que una persona endeudada puede hacer. Estar endeudado no es el final del camino. Tampoco es una condena, es solo una etapa. Difícil, sí, pero superable, si se tiene la información correcta, la actitud adecuada y un plan, por pequeño que sea. El verdadero cambio comienza cuando una persona deja de enfocarse solo en lo que debe y empieza a pensar en lo que puede construir. Y ahorrar, incluso con poco, incluso en medio de las deudas, es esa construcción silenciosa que transforma una vida. A lo largo de este vídeo quedó claro que no es necesario ganar mucho para empezar a cambiar, sino decidir con firmeza que es momento de actuar. Crear un fondo, hacer un diagnóstico honesto, aplicar la regla del 80-10-10, evitar excusas y mantener la constancia. Esas son herramientas simples, pero poderosas, para recuperar el control financiero. Y si este contenido le fue útil, suscríbase ahora al canal Educa tu billetera. Aquí encontrará más videos como este, con estrategias reales, claras y paso a paso para aprender a usar bien su dinero, incluso desde cero. Cada vídeo es una guía práctica para salir de deudas, ahorrar con inteligencia y empezar a construir esa tranquilidad que tanto se merece. No espere a que las cosas mejoren para aprender. Empiece hoy, porque si cambia sus hábitos, cambia su futuro.